Buenas tardes a todos mis amigos de YouTube y de Facebook, y de los grupos y de las páginas. Ya esta es la séptima edición de Respondiendo sus preguntas, y aquí viene la pregunta de Adelina Blues. Y la pregunta es: cierta gente de la religión o espiritualidad dice que si obraste mal en esta vida, lo pagarás en la siguiente. ¿Cree que es real o es una invención del hombre? Bueno, básicamente es una combinación de ambas cosas. En el mundo físico todo parece tener causa y efecto. Si algo se cae, cayó de algún sitio, hay alguna fuerza que está trabajando en lo que se cayó. O sea, si viene una bola y me da en la cabeza, la tiró alguien. O sea, las cosas tienen causa, por lo menos en el mundo físico. Todo parece tener alguna causa, todo efecto tiene causa. Y de aquí hemos extendido esta realidad, vamos a decir, esta percepción, y hemos interpretado cosas que no son físicas con esa misma regla. O sea, tenemos, por ejemplo, una persona, vamos a decir que hay una persona que es muy buena, que toda su vida ha sido buena y ha hecho muchas buenas cosas, pero no puede mantener el trabajo, acaban botándolo todo el tiempo, lo pisa un carro, la mujer lo deja. O sea, tiene muchas cosas que le pasan que no son beneficiosas. Entonces nosotros tenemos la tendencia de tratar de explicar por medio de una causa. O sea, en vez de tomar cada cosa por su valor, quizás perdió el trabajo porque el jefe no estaba manejando bien el negocio. Quizás la esposa lo dejó por algún problema que ellos tenían entre ellos que nadie sabe. O sea, que la persona sea una buena persona no quiere decir que cualquier cosa que le suceda que es negativa tenga que tener una explicación. Y de ahí tenemos la tendencia de tratar de explicar todo de la misma forma. Por lo tanto, dependiendo de la religión de la persona, una persona puede decir, pues le pasó tal cosa porque traía un karma de una vida pasada. Esa es una explicación que no tiene ninguna, que nadie sabe si puede ser o no puede ser. Simplemente alguien de una religión le dijo eso y ya ahora tienen una causa, entonces ya pues está explicado. O otra persona puede decir, quizás una bruja le echó un fufú, y la persona dice, ok, esta cosa que no tenía explicación ahora tiene explicación, vamos a decir que fue un fufú de alguien. La otra persona puede decir, fue mala suerte, porque cuando estaba caminando ayer, caminó debajo de una escalera. O sea, cualquier cosa que explique mala suerte, entonces ya puede servir como explicación. Por lo tanto, la idea de que todo acto tiene que ser balanceado o pagado es una idea religiosa. Por supuesto, es una idea religiosa basada en la realidad. ¿Por qué? Bueno, si tú estás toda tu vida haciéndole daño a otras personas, eventualmente vas a encontrar a una que se va a desquitar. Y cuando recibas lo que te venía, y así lo decimos, ya el pensamiento es que la persona se lo merecía, por lo tanto eso le pasó tal cosa.
Lo lógico es sí, que si te pasas haciendo cosas malas, alguien se va a desquitar, alguien no va a aceptar eso y entonces vas a pagar. Pero eso no quiere decir que haya una regla que diga que las cosas tienen que ser así. Simplemente nosotros hemos interpretado la realidad de esa forma y le damos esa causa a lo que parece ser un efecto. Ahora, si ya somos seres espirituales perfectos, ¿qué es lo que evoluciona dentro de nosotros en esta vida? Lo que evoluciona es lo que puede cambiar. El espíritu es perfecto, no cambia. El espíritu ya es todo lo que puede ser. El espíritu es eterno, no tiene ni comienzo ni final, siempre es. Pero nuestro físico, nuestro cuerpo y nuestra mente física y local pueden cambiar. Todo el mundo sabe que cuando uno nace no tiene un cuerpo diferente de cuando uno está más viejo. Y lo mismo es con la mente y el cerebro. Cuando nosotros decimos que evolucionamos espiritualmente, lo que estamos diciendo es que nuestras mentes están cambiando lentamente y dependiendo del tipo de evolución que uno piense, puede ser para el fin de mejorarse espiritualmente, pero no es que su espíritu esté cambiando, es que su mente es lo que está cambiando. Cuando uno es chiquito, uno ve las cosas de cierta forma y después le enseñan que tienes que tener consideración con otras personas y que no puedes coger todo lo que tú quieras y sin que importe lo que le pase a los demás. Y todas estas cosas son cosas que uno aprende y según va madurando, va integrándolas. Y mientras más va integrándolas, más cambia la forma en que piensa. Si esta evolución es progresiva, entonces a cierta edad una persona va a ser mucho más generosa, va a querer ayudar a la gente y según la espiritualidad lo que está haciendo es que está ayudando a que su mente sea más como su espíritu, vamos a decir. Y mientras más evoluciona, más su mente y hasta cierto punto su cuerpo va a ser más como su ser más alto. O sea que lo único que evoluciona es lo físico. Y la mente también. La mente, no solo el cerebro, sino la mente que uno está usando aquí, mientras está aquí. Okay. ¿Existen los guías espirituales? ¿Qué hacen y por qué? Esa es tremenda pregunta. Para mí, según mi experiencia, los guías espirituales existen. ¿Por qué? Porque yo he tenido el privilegio o lo que sea de poder ver que existen. Cuando digo ver, no estoy hablando con los ojos, sino las cosas en mi vida me han hecho saber de que hay alguien que me está guiando y que me está respondiendo y que me está ayudando. Ahora, ¿qué hacen? Bueno, depende. Yo he sido guiada y ahí viene la palabra guía, que te están diciendo qué hacer. Eso no quiere decir que aparezca alguien y te diga, bueno, hoy quiero que hagas esto, lo otro, sino que las cosas se presentan de cierta forma, dándote las señales de que hay un camino por el que debo seguir. En mi caso, yo he tenido alguna idea sobre algo, he pedido, porque yo siempre pido, yo pido a que Dios me guíe y que me deje saber si estoy donde tengo que estar y que me deje saber si tengo que cambiar, para dónde. Y básicamente lo que estoy pidiendo es que me dé señales que me indiquen qué es lo que tengo que hacer.
Y usualmente, poco después, voy a recibir quizás una llamada de alguien que empieza a hablarme de algo que acabo de aprender nuevo, de que puede que me ayude para algo. O simplemente, a mí me ha pasado, yo por ejemplo, he rogado de que me manden, una vez pedí que me mandaran ángeles. Y en mi mente, cuando yo estaba haciendo la petición, yo estaba pensando en los ángeles que uno se imagina, con alas y todo eso. Y yo estaba ahí rezando, mándame ángeles para yo saber que todo va a salir bien. Y al otro día me llegaron, por el correo, me llegaron como tres sobrecitos con joyeritos de ángeles, como tres diferentes. Y después de eso, en esa semana me llegó por el correo cuantas joyerías, de esas joyerías baratitas, pero con angelitos, que los charms eran angelitos. Hasta alguien me mandó flores donde en el jarrón había un angelito. Eso para mí era obvio, de que me estaban diciendo, aquí tienes tus ángeles. ¿Querías ángeles? Aquí tienes ángeles. No es lo que uno espera, pero es una respuesta y es una confirmación de que sí, de que la cosa tiene que ser, la cosa está siendo como se supone que sea. Así que, por ejemplo, esa es una forma en que los guías lo guían a uno. Otras veces yo he estado en situaciones difíciles y me he despertado con alguien explicándome algo importante. Y lo más que importaba era que no era solo la información que estaba recibiendo, sino la forma en que esta información me hacía sentir. O sea, quien quiera que me estaba hablando me estaba explicando de que sí, que yo tenía que estar pasando por tal cosa en este momento porque estaba en el camino que era y eso era parte de la experiencia y que quizás en ese momento no me gustaba, pero que algún día iba a entender de que era para algo. Para mí, esa es otra función que tiene un guía, no solo de decirte para dónde ir, sino dejarte saber que todo está marchando como se supone que marche. A veces en la vida uno no puede creer las cosas que pasan y cuando uno recibe una señal de que las cosas son como tienen que ser, hace una gran diferencia y no siempre son cosas claras. Una vez yo tuve un sueño que estaba mirando un papelito con un número y yo escribí ese número cuando me desperté. Yo no sabía lo que era. Yo tendría como 12 años en esa vez, pero yo lo apunté. Lo guardé en mi cartera y lo tenía en el cartucho de donde estaban todas mis identificaciones y cosas así. Yo andé con esa cosa en la cartera por años. Cuando yo tenía como 30 y pico de años, o sea, mucho tiempo después, yo estaba en un cierto trabajo. En este trabajo donde yo no estaba feliz. Estaba ganando buen dinero, pero no era feliz. Ya ciertas cosas del trabajo no me gustaban. Y yo estaba pensando en quizás buscarme otro trabajo o hacer algo distinto. La cosa es que ese mismo día me llega una secretaria y me da un papelito y yo abro el papelito. Cuando yo miro el papelito tenía los mismos números que yo había soñado todos esos años. Y resulta que era un número con la fecha. Y cuando tú combinabas esos números con la fecha, era lo que yo tenía. Y yo, no en ese momento, sino que cuando llegué a la casa busqué el papelito y los comparé y era el mismo número. Ahora, ¿qué quiere decir eso? El número no era importante y la ocasión de la secretaria dándome el papel no era importante, no era significativo. Era simplemente un número en un papelito. Pero ¿qué pasa? Que ese número yo lo vi a los 12 años y me acuerdo que yo llamé a mi mamá. Mi mamá era muy inteligente para entender cosas espirituales y yo le dije, mira mami, y le expliqué le tuve que explicar la cosa entera y ella me dijo, niña, te están diciendo que estás donde tienes que estar, aunque no estés contenta
ahora mismo en ese momento estás donde tienes que estar. Si hace todos esos años tú soñaste en ese momento quiere decir que tú tenías planeado estar ahí en ese momento. Que eso era y lo más gracioso de todo es que yo había estado pensando en buscarme otro trabajo. Y eso me dejó saber que en ese momento tenía que estar donde tenía que estar. Y para mí eso es una guía. No es un señor con una bata diciéndome una gran sabiduría, pero fue, o sea, una forma de saber que lo que tenía que pasar, tenía que pasar. Y vamos a decir, ahora, el por qué ayudan a uno, eso sí que nadie sabe. Eso, todo el mundo que tiene una teoría espiritual o religiosa te va a dar una razón diferente. Hay quien piensa de que cuando uno muere puede quedarse en donde está y ayudar a otras personas. Y ayudar incluye ayudar a los que están vivos. Yo no sé. Yo lo único que sé es que cuando yo estaba aprendiendo a tener proyecciones astrales provocadas, estuve como un año entero, o quizás más, como 3 años, aprendiendo a hacer cosas diferentes en el astral. No eran grandes cosas, simplemente eran habilidades que había descubierto que se podían probar. Y estaba yo haciendo todas las cosas que yo quería aprender a hacer cuando estaba afuera. Y un día me desperté y me encontré que yo estaba enseñando una clase. Yo estaba dándole clases a alguien sobre algo. Yo no sé de qué era, pero ellos estaban ahí oyendo y yo estaba explicando. Y cuando me desperté, por supuesto, ya en ese momento, cuando me llegó la lucidez bien lúcida, me di cuenta que yo ni sabía de qué estaba hablando. O sea, lo que fuera, el conocimiento que fuera que yo estaba impartiéndole a esas otras personas, era más allá de mi experiencia física. Así que yo llegué a la conclusión de que eso quiere decir que nosotros todos tenemos esa parte más adelantada que nosotros, y que cuando nosotros estamos durmiendo, quizás, o en parte, esa parte de nosotros está haciendo lo que se supone que sea, que no es lo mismo que es aquí exactamente. Puede serlo, pero no. Y por lo tanto, el porqué de hay espíritus que lo guían y lo ayudan a uno, para mí en realidad no tiene contestación, excepto de pensar que quizás es porque eso es parte de la evolución espiritual. Y cuando digo evolución espiritual no quiero decir que alguna gente se vuelven ángeles y otros no se vuelven ángeles, o sea, la evolución del espíritu, no. Yo lo que pienso es que hay una infinitud de cosas que uno puede aprender, y ser guía puede ser una de ellas. Y rápidamente quiero decir gracias y adiós. Mi cámara no quiere quedarse prendida por mucho rato, así que voy a decir buenas tardes y gracias y chao.